Martes 28 de mayo del 2019, cuarto menguante, San Justo, Emilio, Germán de París. Un día como hoy nacieron el periodista y lingüista Diógenes Céspedes, el publicista y periodista Fernando Ezequiel González Pegueros, el reumatólogo Rafael Antonio Alba Feris, el contador Radamés Santos, Felicia Rodríguez, la joven Jacqueline Giuliani Valenzuela, nuestro amigo Emilio Valdés, conocido como el Caballito, el señor Alberto Hanna Taktuk de Brugal, es el esposo de Mirna. Un abrazo, Alberto, salud y larga vida, hermano del doctor William Salim. María Arcángel Victoriano y Nieves Díaz Herrera. También Germán de León. Germán de León es embajador alterno en la ONU y es un televidente fiel de este programa. Señores, vamos a darle lectura a una de las cartas de doña Lourdes a don Rafael. Adelante, don Carlos. Pagaré el Telex con otro déficit. Porque pienso que los domingos se lee con más tranquilidad el listín diario, me permito continuar mis disquisiciones acerca de las incorrecciones que nos son habituales en el hablar y en el escribir. En tiempos como los presentes en que los bancos, casas de cambio y establecimientos de venta condicional juegan un papel determinante en las relaciones económicas, el argot o vocabulario relativo a sus operaciones o funciones está en boca no solo de economistas, contadores, auditores, sino además en boca de choferes, estudiantes y hasta de nuestros campesinos. Me ha llamado la atención la forma como se pluraliza comúnmente la palabra pagaré, también telex, superávit y déficit, entre otras. Aunque la más usada indudablemente es pagaré, porque desde el más humilde hasta el más poderoso ha tenido alguna vez en sus manos y en sus espaldas más de un pagaré. Veamos cómo deben pluralizarse estas palabras. La pluralización se realiza generalmente agregando la desinencia s o es. También hay palabras que no varían, otras que solo se usan en plural y otras que dependen del artículo para expresar pluralización. Si la palabra termina en consonante, se agrega es. Ejemplo, árbol, árboles, joven, jóvenes. Ahora bien, si se trata de palabras terminadas en S y son agudas, aquellas cuya sílaba tónica es la última, seguiremos agregando es, así, de anís, anises. Sin embargo, si la palabra termina en S o X, pero ahora no es aguda, la terminación quedará igual cambiando únicamente el artículo que vaya delante de esas palabras. Así, de análisis, los análisis, martes, los martes, jueves, los jueves, crisis, las crisis, telex, los telex, etc. Tampoco tienen plural palabras como déficit, superávit, exequatur, placet, etc., porque proceden de un verbo latino en terminación personal. Se aconseja usarlas solo en singular, de manera que obviemos su pluralización en todos los casos. Las palabras como memorándum podemos pluralizarlas según las reglas del latín, memoranda, pero lo aconsejable sería utilizar la palabra evolucionada memorando y por tanto agregar solo la S, memorandos. Vale también para currículum. Aseguraba la Real Academia que si la palabra terminaba en vocal acentuada, se debía agregar la sílaba es. Ejemplo, ají, ajíes, y no ajíces. Lambí, lambíes. Espérate, vamos a llamar a doña Lourdes, porque quiero saber, ¿fucúes o fucuses? Pues será, no, que aquí hay muchos fucúes. No, pues ahí, de acuerdo a estas reglas, es fucúes. Yo creo, según esa regla. Sí, porque termina en última vocal acentuada. Fucúes. Que conste. Ajíes, y no ajíces. Lambí, lambíes. Bongo, bongoes, etc. Y aquí hacemos una parte. Si esto tuviera una edición ampliada, le pusiéramos fucúes también. Entonces, lambón, lambones. Sí, pero cuidado, que las palabras terminadas en vocal E, pero que la palabra terminada en vocal E
Acentuada solo, toman la S. Ejemplo, café, cafés. Pagaré, pagarés. Bebé, bebés. Y ha sido tal la insistencia popular en agregar solo S que la academia ha terminado aconsejando agregar solo la S en vocales terminadas en vocal tónica. Así de esquí, esquís, maniquí, maniquís, rubí, rubís, bisturí, bisturís, tabú, tabús, champú, champús. Sin embargo, en los gentilicios de países orientales como israelíes, etc., se mantiene la S. Ojalá que con mi sencilla explicación muchos pongan un poco más de cuidado al pluralizar en lo adelante, pues indudablemente que los que llenan pagarés no pueden darse el lujo de decir pagareces, por mucho que pesen sobre sus haberes. 1 de marzo de 1987. Sigue vigente todo esto. Sí. Gracias a doña Lourdes. Señores, vamos a insistir en que la revista 110 tiene interés en que los ciudadanos cuiden del agua, ese preciado líquido, ya se le quedó ese nombre, el preciado líquido, y que las empresas que se dedican a controlar la pureza del agua, pues sean promovidas en este programa, aunque no son anunciantes de aquí. El laboratorio Franja, Fran y Janet, agua, alimentos, ambiental, industrial, nosocomial, agropecuaria, etcétera. 809-689-7895. Y el laboratorio GESALAB, que es el primer y único laboratorio químico ambiental privado que está habilitado por salud pública. Ellos tienen el teléfono 809-565-5374. Seguiremos promoviendo los laboratorios que se encargan de vigilar las aguas que llegan a nuestros hogares y las que riegan el campo, así como las que nutren nuestros acueductos. Hay una primera página del periódico Diario Libre que dice: la misión en Irak, las secuelas de un viaje maldito. Y dice que muchos de los soldados que viajaron presentan estrés postraumático. Eso es en Estados Unidos y en España. Aquí en República Dominicana, quiero decir que hubo dos contingentes, sí, en dos fechas que fueron durante el gobierno de Hipólito Mejía a Irak. Y quiero decir que la mayoría de esos oficiales hoy son generales, excepto uno o dos que son coroneles. Hemos tratado de que ellos asistan a medios de comunicación, pero para ello se necesita un permiso especial, porque todos son activos. De memoria quiero decir que el coronel Camacho, el general Matos de la Cruz, que fue jefe del ejército, el general Cáceres, que es el jefe del cuerpo de ayudantes militares de Danilo, el general Reyes Batista, que creo que fue el jefe de uno de los contingentes, general, y hay varios que no recordamos de memoria. De manera que esos señores no tienen estrés postraumático, al contrario, son oficiales de las Fuerzas Armadas Dominicanas que no padecen ningún tipo de problemas. El periódico El Caribe nos trae una primera página en la que trae una fotografía de una carretera que es Jarabacoa, Manabao, y que aparece con una grieta por una falla en su subsuelo. Quiero decir que estoy plenamente seguro que esa se trata de una carretera que no termina en ninguna parte, porque se hizo para explorar o estudiar una presa que la comunidad de Jarabacoa
impidió que se hiciera durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, y que ellos alegaban que eso desviaba el río Yaque en una parte importante. Creo que eliminaba la confluencia. No tengo mucha información, pero hoy que aparece eso, vamos a ver si algún amigo nos da la explicación. La de carretera eso. es vieja, tiene Bien. mucho tiempo y el proyecto también, pero... Bien. El proyecto Manabao, Lucar Tavera. Perfecto. Bien, señores, vamos a decir que Altiz, que es una empresa que compró Tricón y Orange, esas tres empresas se llaman Altiz. Y yo no sé bien si los actuales directores de ese proyecto de comunicación que tiene cables, televisión, data, todo aquello que ahora se usa y que fue líder en un momento, inclusive cuando estaba en Tricón era el líder en cable. Quería decir que si ellos no lo saben, la mayoría de los usuarios de Altiz en la telefonía y en los cables están conscientes de que esa empresa está siendo saboteada en varias de sus áreas. No sabemos qué ellos quieren, no sabemos qué pasa. El otro día tuvieron problemas y ahora tienen problemas con el cable. Sencillamente lo decimos, tienen problemas la gente que manejan Altiz. Es una pena. También queremos decirles a ustedes algo que es producto de un pronunciamiento que hiciera el señor Peralta en el día de ayer. Hace varios años, y lo decimos y lo repetimos, que en este programa el ingeniero José Israel Cuello había dicho que la división, la separación del PLD era inminente y que ellos, los líderes, dejaron pasar el tiempo para llevar a cabo ese proceso. Hoy parece que todo se ha hecho tarde. Peralta ha dicho algo y dijo que no hay reconciliación, no hay reconciliación. Y yo no involucro a más nadie, yo estoy convencido de que si eso es como dice Peralta, y Peralta hay que oírlo porque lo que dice Peralta es lo que piensa Danilo Medina. Es muy difícil que Peralta se atreva a hacer un pronunciamiento de esta envergadura si Danilo no tiene conocimiento. Miren, yo voy a hacer un arroz con mango y voy a decir algo que hoy es necesario. Me hubiera gustado hacerlo mañana, no, el jueves, pero ya el jueves ya habrán ocurrido otras cosas. Miren, yo no sé si Danilo va. Realmente no sé si Danilo va. No sé si ese proyecto podría ser pasado en el Congreso, esa reforma podría ser pasada y que tampoco lo sé. Ahora, lo que sí estoy seguro, que lo que dice Peralta es así. Posiblemente finalice cualquier aspiración que puede tener Danilo Medina, porque es indudable que si el poder es todopoderoso, también es cierto que Leonel Fernández tiene mucho poder en el PLD. Ahora, lo que sí estoy seguro es que si eso es así,
Leonel Fernández no va a ser presidente de la República Dominicana. Por encima de la voluntad de un presidente de su propio partido, ejerciendo el poder, para mí resultaría muy, muy difícil que Leonel Fernández se convierta en el próximo presidente. Yo quiero decir que todos los dominicanos hemos sufrido de alguna forma el ejercicio del poder de los funcionarios del PLD. Lo hemos sentido. No solo de los niveles altos, sino de niveles medios y hasta bajos. Servir al pueblo y servir al partido, eso es historia antigua, eso no ha sido, nunca fue así, ni a principio ni después. Lo primero para ellos fue lograr posiciones, conservarlas y aumentar sus ingresos que nunca jamás soñaron tener. Solo hacer aquellas cosas que le produce beneficio. Esa fue la forma en que el PLD decidió ejercer el poder. Ahora están desesperados porque tienen dos fuerzas de su partido que se están peleando y quieren saber quién es el que tiene más posibilidad para ellos arrimarse a ese sector. Y no es un secreto que yo quisiera que Danilo gobernara 12 años y que estos serían 2024, los últimos 4 años de Danilo, como una transición, el último periodo del PLD en el poder, dar paso a la oposición en el 24 y que ningún presidente que surja el 20 puede descontinuar los proyectos que Danilo ha dicho. Y no, esto era del gobierno pasado, no es posible. Y sobre todo que un proceso de enjuiciamiento político a Danilo y a su gente, aunque sea en beneficio del asentamiento y de la eliminación de la corrupción, yo estoy seguro de que sería un retroceso como lo ha sido en todos los países donde se ha llevado a cabo eso. Ningún país, aunque pueda ufanarse de que pusieron la anticorrupción como la bandera, ha avanzado, al contrario. Sobre todo que el PRD, el PLD no solamente ha hecho multimillonarios a muchos, también ha tenido una minoría importante de funcionarios que tenían riqueza, muy pocos, y que no ejercieron el peculado ni el tráfico de influencia, y que ejercen sus funciones con mucha dignidad. Los hay. Nosotros no queremos caer en el error de ser señalados o de amenazar a funcionarios, pero hay un problema. Nosotros los conocemos a todos. Ese es el problema de los viejos que hemos vivido aquí en la capital toda la vida, que conocemos el origen y la situación de todo el mundo. Entonces, esa riqueza, ese dinero, no se obtiene fácil. Los peloteros, los narcos, un braguetazo de casarse con una mujer rica o un cargo político, todo eso son formas extrañas de hacer riqueza. Pero aquel sabio dijo que es difícil que un rico entre al reino de los cielos o que pase un camello por el ojo de una aguja. A pesar de que ese mismo señor, cuando murió,
clasificó los ladrones en buenos y malos. Los de la derecha eran buenos, el de la izquierda era malo. Entonces, hay formas que Leonel Fernando se invitó, Leonel y Danilo, de que para que ustedes tengan una idea, 4 años ganando $500,000 de pesos mensuales, con sueldo y asignaciones adicionales, producen 25 millones de pesos, con muy pocos gastos. Ministros, viceministros, directores, legisladores, podrían llegar hasta 1,000 los PLDistas que pasaron por esa situación. No hablemos de los beneficios colaterales, producto de que el país creció y a lo mejor ellos se han pensado que todo el crecimiento del país fue producto de ellos. No, suplidores del Estado, constructores, vendedores de comida. Aquí hay más de 3 millones de dominicanos diariamente que comen de mano del Estado. Planes sociales, educación, combustibles, negocio de combustibles, compra de vehículos, construcción de hospitales y equipo hospitalario, cobros y pagos de deuda pública. No hablemos de aduanas, dirección de impuestos internos, permisología y juegos de azar. De las comisiones ni hablar. Señores, el lavado no es solo del narco, también la evasión. El dinero de la corrupción, tratarlo de lavar, es también un delito. Yo entiendo que hay 2 áreas en que en los días que le quedan a Danilo podría iniciar un proceso no de meter presos, sino de llamar a 2 sectores importantes de la economía y decirle, miren, ustedes tienen que buscar un dinero. ¿Quiénes? Lo primero es que nadie tiene una idea, incluyendo a nosotros, de la cantidad de personas que se manejan en una economía subterránea. Aquí hay miles de prestamistas, que manejan miles de millones de pesos y dólares y nunca han pasado por impuestos internos. Jamás han pasado por impuestos internos. Han logrado acumular grandes fortunas y no aparecen ni siquiera indirectamente como contribuyentes. La DGI tiene forma de detectar a esos señores, porque han comprado cosas. Tienen casas, tienen solares, tienen propiedades, tienen carros. Ese dinero todo no está en una caja de zapatos. Lo mismo el dinero de los políticos del PLD. Yo creo que un buen comando con apoyo presidencial para detectar todo eso resolverían el problema no de la deuda interna, sino de la externa y cualquier otra que surja. Porque el dinero no se puede ni medir. 8, 4 y 6. Todos esos años sumados van a dar 20. Y hay cuentas millonarias, torres que están vacías. Hay torres que están vacías, no tienen inquilinos. Solares, fincas. Y esa preguntita que se hace, con comprobante fiscal. Yo entiendo que es un momento que el país debe de pararse y reflexionar. Demasiado pan con hormiga y aquí nada más se está hablando de si Danilo va o no va. El PLD no puede gastarse el lujo de dejar el poder. Si lo deja, no importa el pacto que haga Abinader o que haga Hipólito Mejía, de que no va a tocar esos intereses. Imposible. Cualquier partido nuevo tiene que eliminar al otro. Eso es lo que yo creo. Ahora, nosotros tenemos otras cosas que quisiéramos hablarlo hoy, y es una frase que dice José a veces,
que en Punta Catalina el optimismo no se conjuga con la realidad. Yo tengo entendido que Catalina va a mejorar bastante el servicio energético. Yo tengo entendido que Catalina va a sacar algunos generadores de circulación, van a dejar de facturar, pero José es el gurú y nos va a decir qué otra cara tiene esa moneda que no sea esa tan sencilla como yo la veo. El que haya facturado unos días, José, en la prueba, bueno, le facturaron porque entró al sistema, pero posiblemente cuando estén los 700 megas, a lo mejor los cuartos rinden más. No, pero para la población, para el sistema, se había hablado de que se iba a facturar energía a 10 centavos de dólar por kilovatio hora y que ahora se está facturando a 14. Y debió bajar ahora. Pero claro, sí está produciendo. La parte que está produciendo es la mayor del país. Ninguna produce esa cantidad. El poquito que está produciendo allá es la más grande, aún así. 300 y pico de megas. 300 y pico de megas, ¿quién produce eso? Y ya están en 300. Sí, esa planta, eso se paró ahora para un mantenimiento definitivo y entrar en línea. Pero por aquí hay alguien que sabe más que yo de eso. Seguro. Pero vamos a tratar otro tema para hablar con Ramón dentro de un momentito. Háblame del trompismo. Bueno, las trompadas de Trump son que todos los días tiene una garata. Ya él se aisló de Corea. Dijo, no, esos son gente que está conmigo, que es más loco que yo. Son más locos que yo. Se ponen a hablar. El coreano me dijo a mí que era una bombita sencilla que él había tirado. Yo le creo, ese hombre es serio. ¿Tú crees que es serio de parte de Trump hablar Se así? va a quedar, José. Bueno, se va a quedar y no le dan un balazo. Se va a quedar. Bueno, un balazo se lo dan a cualquiera. No, a cualquiera no. Se lo dieron, Pregúntale a Lincoln, a Reagan. A Reagan no le dieron balazo. Que no. Una pedrada. Pedra. Reagan le dieron Pero no le pasó. al Papa no que se le dieron su puñalada. No se murieron. Bueno, pero Y Kennedy volviendo y la familia Kennedy sí fueron sacados del poder. De Sacados balazo. entero, a balazo. a los dos. Sí. A los dos. Y con el proteccionismo, ¿cuál es el conflicto con los chinos? Un paso atrás de la humanidad. Sí. La humanidad tiene una tendencia a unificarse por el conocimiento, por la tecnología, por la evolución natural de los hechos. Las naciones no tienen sentido ya. La integración es el camino natural de la vida humana. Bueno, esos son los principios. Muy bien, al final. Díselo a China y Estados Unidos eso. Bueno. A todos les conviene eso. Pero todavía Estados Unidos está... Mira, los ejercicios que se hicieron de integración económica dieron unos resultados extraordinarios. Lo de China no hubiese sido posible sin el mercado norteamericano. Y el mantenimiento de la economía norteamericana. Sí, pero tú lo pusiste muy sencillo. Tecnología americana, fábrica china. Pero China ya tiene tecnología. ¿Y entonces? Y eso no le hace daño a nadie. A Estados Unidos. No le hace daño. Si se quedó atrás es un problema de ponerse al día. Pero daño no le hace. ¿Qué daño le va a hacer? Que entre un sistema de comunicación más avanzado. ¿Le conviene a Estados Unidos? Bueno, no lo pusieron ellos y están asustados porque han tenido la preferencia y la punta de lanza del desarrollo durante muchos años. Es un problema de sus dirigentes que no supieron orientar las cosas para donde deben orientarse. Nosotros y de sus talentos. Bien, nosotros no somos... Porque no hay que pedirle permiso al presidente de la República norteamericana para hacer eso. Bueno, nosotros no somos un programa de complaciendo peticiones, pero uno se debe a la gente que coge su tiempo y nos ve. Y yo quería pasarte algo que ayer me llamó, dice, mira, nosotros queremos que el ingeniero Cuello, yo creo que en este step el ingeniero Albuquerque podía participar, dice, le estamos dando mucha importancia a España solo y a si Danilo va o no va. Sin embargo, en Europa está ocurriendo en cada país, Italia, Alemania, Francia, se está hablando de Le Pen otra vez y de Macron.
¿Qué es lo que está pasando a partir de España y del Brexit? Que parece o que se ha derechizado todo o que parece que viene una nueva Europa. Bueno, las elecciones europeas le han dado un favor, han solidificado las tendencias conservadoras de toda Europa. Conservadores de derecha. Sí, conservadoras de la derecha. Supongo yo que, no sé decir, porque la terminología política varía en su sentido. Me recuerda a Peco una vez, después de muchos años sin verlo, a Peco. Le pregunto, Peco, ¿y en qué tú estás? Y me dice, bueno, según la nueva terminología, yo soy un lumpen. Entonces, bueno, la terminología varía en todo. Pero lo cierto es que en las elecciones europeas, que se celebraron este fin de semana, la derecha realmente dio un palo largo. Pero esos son los ciclos de la vida política, eso es parte de la democracia. No conduce a una locura todavía, puede conducirla. Pero sin embargo en España el triunfo de los del PSOE fue muy trascendente. Bueno. Y la delimitación de los liderazgos también. Pero puede incidir en algo esos cambios aquí. Todo tiene relación, siempre tiene relaciones. Bueno, yo pienso que la derecha de Europa es izquierda aquí. Sí, en términos del avance, ¿verdad? Porque todo gira en torno al reconocimiento de los derechos humanos. Aquí, por ejemplo, hay un irrespeto al salario que el Estado, sabiendo que la Constitución, en el artículo 61, numeral 7, dice que los salarios mínimos y las jornadas de trabajo y las condiciones de trabajo deben establecerse por ley. El Estado no quiere. El presidente aumentó los salarios del sector público, pero los privados también él es responsable de eso. ¿Por qué no los aumentó? Porque usted se busca los salarios que se pagan hoy en día y República Dominicana está por debajo de la media. Entonces, es un irrespeto al ser humano. En Europa eso no es así. Aún la derecha plantea el mismo partido del Partido del Norte, y en Italia, vaya a ver usted los planteamientos que hace, con una seguridad social que incluso están mejorando. En Europa, el mismo Partido Popular fue el que acabó de llevar a España a la modernización, que hay que hablar un día del milagro español, porque hace 40 años España era la feudal de Europa, la semifeudal. Sin embargo, hoy está entre las 4 economías más dinámicas de Europa. Entonces, yo pienso que el pensamiento de derecha, el llamado de derecha, en Europa, Putin lo consideran de derecha, pero sin embargo, Putin ha fortalecido el sistema de la seguridad social, que aquí en República Dominicana, ese era mi tema fundamental. Ustedes estaban hablando de las Punta Catalina, que yo creo que debemos, Vamos a hablar de Catalina un momentito. Hay dos temas que nos gustaría que los dos traten, y uno es, José, ¿el catrismo sigue en Cuba? Bueno, sigue porque Raúl Castro todavía es presidente del partido. Sí, pero tiene poder. Claro que tiene poder. Es el jefe de Cuba. Creo que tiene derecho a veto sobre cualquier decisión. Y no, y que al ser secretario general del partido. Sí, pero muy bien, pero ¿qué distinto ocurrió desde que se retiró Fidel, desde que se murió Fidel, desde que Raúl dejó a ese señor que nadie sabe quién es? Cuba está distinta, está caminando por buen camino, echó para atrás cuando Trump desbarató todo lo de Obama, realmente. Ahora parece que están con el LGTB, qué sé yo. Hablan un poquito. Fíjate que ahí el Estado cubano, a través del derecho de la dinastía, abrió una fisura a la libertad en Cuba. Una hija de Raúl asumió el problema de los derechos de los homosexuales y lesbianas
y toda esa gente que no se encaja en la sociedad convencional. Y le han ido agregando letras, porque aparecen variantes. Pero es una situación de intolerancia de la humanidad. En Nueva York hay 31 identidades sexuales, Exacto. porque una cosa es el sexo, otra cosa es la identidad y otra cosa es la preferencia. Entonces hay 31 identidades sexuales. No, pero la ONU ¿De qué me está hablando el señor? Para que lo sepan. La ONU reconoce 112. ¿Eh? La ONU reconoce 112. ¿Pero qué cosa? Identidades sexuales. Uno es el transgénico, otro el bisexual, otro el bisexual arrepentido, otro es el transgénico, otro es, bueno, todo eso, cada una de esas cuestiones. Tímido. ¿Y eso qué pasó en Cuba con eso? ¿Qué pasó? Que esta señora, Pero en Cuba se puede andar, sacar un pasaporte y largarse por donde uno quiera. ya sí, Ya sí. Tú Prácticamente. puedes tener teléfono y comunicarte con todo el mundo por Facebook. Todavía no. y está limitado, Está limitado. está intervenido. digo, todas las libertades en Cuba están limitadas, todas. Pero están Pero se había avanzando. abierto una ventana por ahí con el padrinazgo de esta señora, tal vez avergonzada por cosas que pasaron en la primera etapa de la revolución. Una revolución de 60 años, en la primera etapa puede ser 20. Primera Pero, etapa. José Israel, pudiéramos El decir que hecho los es dos que- cambios básicos son la aprobación de la Constitución. Esa Constitución prevé el reconocimiento a la propiedad privada hasta cierto nivel, hasta nivel artesanal y semi-industrial. Y en China y en Cuba hay un sistema muy diferente desde el punto de vista Totalmente económico. diferente, porque en China, en 1973, Deng Xiaoping lanzó el principio de una nación, dos sistemas. Seguiría China siendo controlada por el Partido Comunista. La definición del poder allá en China es que primero va el partido, luego va el Estado y luego la Fuerza Armada. Y no fue, Ramón, que en China declararon rumba abierta para el capitalismo, Pero claro. pero la mano, el trabajo sigue controlado. No, es un Hasta que sistema. siga el servicio Es del- un sistema donde el Estado, peor eso. donde el Estado interviene todos los sectores que convenga al interés, a la estrategia nacional y a la seguridad nacional. Sin embargo, el planteamiento de una nación, dos sistemas implicaba que la producción de bienes y servicios se rige por el libre mercado. Y eso le ha dado un resultado que pasma. Desde luego, el 70% del poder industrial de China pertenecen a empresas del Estado. El 70%. Bueno, eso era del 100, ha pasado al 70. Bien. Y el total ha crecido brutalmente. Brutalmente. Entonces- pero el Estado sigue siendo el guardián del Entonces bienestar en Cuba de los chinos. la cosa se abrió con una costura que se rompió en algún lugar de alguien. Exacto, una manifestación la semana pasada o hace 10 días, por ahí se rompió la costura. Porque cualquier represión a ese sector era reprimir una hija de Raúl Castro. Ah, ya. Y Bien. su silencio al respecto demuestra un disgusto. Bien, antes de Catalina, quiero decir que José Israel, desde que nació hasta hoy día, nunca ha sido poder. Sin embargo, Ramón Alburquerque, cuando su partido ha estado en el poder o cuando ha ganado elecciones congresionales, ha llegado a ser ministro y también fue presidente del Senado de la República y 3 veces senador de Monteplata. 4. Eso significa que tienen la capacidad para juzgar un problema que, vuelvo y digo, no es de mi propia inspiración. Me la plantea alguien y me dicen que desde el problema del Banco de Santo Domingo en los años 70, 80, no sé, y en que el Banco de Boston fue adquirido por el Progreso, aquí han ocurrido algunos fenómenos en la banca nacional, como por ejemplo el Banco Antillano, que por cierto pagó, no quedó pendiente nada de ellos, el Dominico Hispano, el Panamericano, el Universal, el Regional, el Osaka, el Latinoamericano,
el de Atala, que no recuerdo. Banco cómo del se llama. Exterior. Banco del Exterior. Y hablamos también de, en el 2003, Baninter, Mercantil, Bancrédito y algo que pasó en la asociación que tuvo Hipólito que enderezar, la Asociación Popular. Por otra parte, si usted coge la historia de lo que hoy es el Escocia, se va a dar cuenta que la Escocia aparece en los años 40, 50 aquí, pero luego aparece que el banco Royal Bank of Canada lo compró el comercio lo compró Baninter, el Escocia se quedó con los activos de Baninter y ahora el Escocia compra el Progreso. Todo eso ha ocurrido, a veces en operaciones lícitas, en otras operaciones que no dejaron muy claro. Hay presos, acusados, defraudadores, defalcadores del bien. Pero hay un detalle. En todos esos años no he visto una autoridad monetaria, ni superintendente, ni Banco Central, que haya sido acusado de conocer eso, y yo dudo que el Código Penal Dominicano condene la ceguera voluntaria. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado tanto y nunca un funcionario ha sido acusado? El hecho de que haya bancos que quiebren no es una cosa sorprendente. En Estados Unidos quiebran 100 bancos al año y más a veces. Eso no es problema. Y quiebran grandes bancos. Lehman Brothers se fue. Eso no es un cuento. Se fue y desató una crisis mundial. Ahora bien, porque eso es un punto flaco del sistema monetario mundial. Por ahí se rompe con cierta frecuencia. Ahora, lo que tú señalas en el sentido de que no ha habido ningún funcionario de esos niveles implicados en las investigaciones siquiera, es un problema del compadrazgo de la vida dominicana, del primitivismo de nuestra política y de nuestras acciones. Así tan sencillo. Tan sencillo como eso. Es más, fue sorprendente lo que pasó en el desorden que se propició desde el poder en el manejo de esa situación, que terminaron presos hijos de grandes familias del país. Eso no pasa normalmente en este país. Esas cosas se comprenden en el poder y se comparten. Lo cierto es que el Banco Central, en el momento en que se produjo esa situación, de alguna manera era complaciente en el manejo de los recursos de emergencia, o fue complaciente en el manejo de los recursos de emergencia cuando la crisis de Baninter ya se hacía inmanejable. Una simple interpretación de las disposiciones en el sentido de que la ayuda, el auxilio financiero o monetario tenía un límite. Entonces se interpretó como que era cada vez que lo pidieran, y todos los días lo pedían. No, y José Israel, y debemos mencionar que Baninter se convirtió en el principal banco fuera del de reserva y casi igualando al Banco Popular, siendo el actual gobernador, el gobernador en el gobierno de Balaguer y luego en el gobierno de Leonel Fernández. Y ahí fue que se le aprobaron la compra incluso del Banco de Comercio, que en el momento que lo compró, el Banco de Comercio estaba más sólido que Baninter. Sin embargo, se lo vendieron, porque ese muchacho deslumbró a todo el mundo. Entonces, luego que viene la quiebra de esos bancos en cadena, principalmente Baninter, y el manejo que se le dio, entonces volvió a ser el gobernador del Banco Central como si nada hubiera pasado. Y está ahí convertido en un zar, como si nada hubiera pasado. Cuando no era posible todas esas concesiones, incluso prestarle dinero para que compre un banco, que su banco es más pequeño que el que está comprando. Oye, yo tengo todos esos datos. Y tú dices, pero ¿y de dónde sacan tanta creatividad? No, pero donde son culpables todos.
Lo propio aconteció cuando se le dio la oportunidad al Banco de Progreso de adquirir a Baninter, que era inmensamente más grande que el Banco de Progreso. También. La misma situación. ¿Y qué hay ahí? No hay Privilegiados del poder y de la oligarquía. Los problemas estructurales tienen mucho que ver también con la situación. Recuérdate que como la coyuntura que gobernó Leonel Fernández el primer periodo es que no tenía representación en el Senado más que un senador. Y el desentendimiento político no permitió que lograra financiamientos externos. Pero eso porque el presidente del Senado éramos nosotros. Sí, tú has hablado de ti. Y le facilitó todo lo que fue positivo para el país, se lo aprobamos. Ahora él planteó un presupuesto para 1997 que nosotros se lo rechazamos. No éramos presidente del Senado. ¿Por qué? Porque implicaba la elevación del ITEVI del 6 al 18 de un solo golpe. Y eso no lo resistía la economía dominicana. Y el nivel de persecución que se iba a desatar aquí contra el empresariado iba a hacer que el país prácticamente se paralizara. Hay que recordar todos esos detalles. No, pero lo cierto es, Ramón, que ante la dificultad de ingreso de moneda extranjera al país para garantizar las metas de crecimiento económico que tenían esos muchachos recién llegados al poder, obligó a buscar una fórmula de acuerdo con el gobernador del banco de que se endeudaran las empresas en dólares con la garantía de una estabilidad de la paridad. Sí, es cierto, las empresas privadas. Las empresas privadas. Entonces ellos plantearon esa bomba, la privatización o capitalización de todas las empresas públicas y terminaron regalándola. Pero lo cierto es que eso quedó como una bomba, una cantidad de deuda externa privada. Claro, eso es quedó así. como una bomba cuando se le transfirió el poder a Hipólito Mejía, cuya estabilidad mental en el gobierno se demostró que no era válida, que no rendía. Eso era tan enredado que te hubieran puesto a ti. Tú ibas a dar muy pie, porque con las cosas arbitrarias y exageradas y los privilegios que se concedieron ahí, cualquiera no tenía. Pero la bomba le explotó en la mano. Sí, claro. La bomba le explotó en la mano y por eso es la permanencia de Héctor Valdés, porque él sabe dónde se colocan esas situaciones. Sí, claro. Él sabe cómo se manejan esas situaciones. Es el hombre que más tiempo ha gobernado el banco. Sí, claro, la que más tiempo ha gobernado el país. ¿Qué banco? Pero así es. Bueno, lo cierto es que la razón de su permanencia es esa. Claro. Que él maneja la moneda y la creación de moneda, el endeudamiento externo, como elementos clave del desarrollo y en consecuencia tú no lo puedes sustituir por cualquier muchachito. Por cualquiera, eso es cierto. Mira, José, mira a ver si tú estás de acuerdo, y don Julio y todos aquí. Yo digo que la principal prioridad del país se está ignorando, soslayando y es lo más peligroso. ¿Y cuál es la principal prioridad? La principal prioridad no es el pacto eléctrico, que ha demostrado que no se pudo lograr consenso. La principal prioridad de este país es el sistema de seguridad social, porque la seguridad social es primero, el primer ahorro de la nación, que ya ronda los 495 mil millones, el 15% del PIB, y el gobierno, como tú sabes muy bien, ha cogido el 70% prestado de ese dinero. Un gobierno en déficit que entonces tenga los fondos de pensiones de una nación, eso es una ecuación perfecta de un fracaso. Perdón, déjame completar la idea. Segundo tema, la gente tiene pánico de que los pensionen aunque tenga 75 años de edad. ¿Por qué? Porque solo va a recibir el 23% de su salario. Eso es lo que dan las pensiones cuando las calculan, dicho por la propia CIPEN. Pero además es que a la gente le quitan el seguro familiar de salud cuando más lo necesita. Entonces, por otra parte, en el 2008 se fijó la pensión en 5.117 pesos.
nunca se ha aumentado, ni se ha indexado como manda la ley. Entonces yo me pregunto, ¿de qué prosperidad se habla en este país si el 70% de la gente está llena de pánico, con temor, porque su vida no vale nada, porque van a ser por dioseros si los pensionan y la salud no vale la pena? Bien. Entonces, todo eso hace que la primera prioridad, si yo fuera presidente de la República, dijera en una intervención magistral ante el país, la principal prioridad de este país es darle al pueblo un sistema de seguridad social, porque ya hay 3.9 millones de pensionados, de afiliados a las pensiones, pero de eso no vale nada. Y entonces el pobre pueblo está ahorrando para sus pensiones, pero el dinero de las pensiones solo le sirve a las AFP, que se ganan 5 o 6 mil millones, aunque el pueblo se está cayendo a pedazos, se está pudriendo en sí mismo porque no tiene cómo sanarse. ¿Alguien puede escuchar este planteamiento que no tiene forma de rebatirlo? Bueno, esa es la prioridad del país. Ramón, obedece eso que se ha creado con la seguridad social.